Hola y bienvenidos a la tercera sesión del curso de bioestadística de su maestría. Hoy vamos a ver los equivalentes no paramétricos para los métodos de una y dos muestras que vimos en la sesión anterior, los equivalentes a los distintos métodos basados en la TD-Student, además de alternativas consistentes en tratar de normalizar los datos usando transformaciones matemáticas. Bien, siempre que tengamos una prueba de normalidad significativa o directamente estemos trabajando con variables ordinales, a pesar de que sean escalas Likert, recuerden que nuestra recomendación es tratarlas siempre como variables no normales. No conviene utilizar los métodos paramétricos que hemos visto hasta ahora, aunque por el teorema del límite central, si el tamaño muestral es lo bastante grande, siempre nos acabarán proporcionando un valor de P más o menos aproximado, más o menos correcto. Pero también recuerden que en la actualidad nos centramos también en intervalos de confianza que nos proporcionan mucha más información que un simple valor de P que nos separa los resultados en significativo y no significativo. Los métodos no paramétricos suelen ser denominados habitualmente de distribución libre en el sentido que es un error comúnmente creído que no tienen absolutamente ningún requisito distribucional acerca de la variable que estamos estudiando. Ya veremos que esto no es cierto y que para los métodos basados en rangos existen requisitos acerca de la distribución de la variable que son tan o más importantes que la normalidad en el caso de los métodos paramétricos. Los interesados en el tema les recomiendo que lean el artículo de Ecology del año 95, The Allure of Non-Parametrics. Otro de los errores comúnmente creídos acerca de los métodos no paramétricos es que son en general malos, que son menos potentes que sus equivalentes paramétricos. Esto es parcialmente cierto. En el caso de variables normalmente distribuidas, los métodos no paramétricos tienen menos potencia, tienen una eficiencia relativa entre un 63 y un 95% dependiendo del método. ¿Qué quiere decir eficiencia relativa? Que por cada 100 resultados significativos que yo haya obtenido con un método paramétrico, el equivalente no paramétrico me devolverá resultados significativos entre un 63 y un 95% de los casos, es decir, fallará en la detección de resultados significativos. Tienen mayor error tipo 2. Pero, y esto es muy importante, en el caso de variables no normales, pueden llegar a ser muy superiores a los paramétricos, con una eficiencia relativa de hasta el 200%. Es decir, por cada 100 resultados estadísticamente significativos utilizando un método no paramétrico sobre variables no normales, solamente la mitad de ellos saldrían significativos con el método paramétrico. Otro error comúnmente creído es que son obligatorios con tamaño muestral muy pequeño. En algunos casos se dice si el tamaño muestral es tan pequeño que no se puede verificar la normalidad, entonces no debo asumirlo y debo utilizar siempre un método no paramétrico. Esto es erróneo, como ya se ocuparon en el 2009 de destacar Martin Bland y Douglas Altman en un artículo del British Medical Journal. A lo largo de las siguientes diapositivas iremos viendo por qué no es buena idea utilizarlos con tamaño muestral bajo. Curiosamente, tampoco deben ser utilizados con tamaño muestral muy alto. Recientemente, en el 2012, en Biomed Central se publicó un artículo sobre la paradoja que supone el utilizar métodos no paramétricos cuando el tamaño muestral es muy grande, cuando podemos fiarnos del teorema del límite central para obtener resultados de significación fiables. Esto es debido a que estos métodos no son realmente de distribución libre, tienen requisitos distribucionales que afectan a la validez de estos métodos, sobre todo cuando el tamaño muestral es muy grande. Así que los vamos a limitar entre un tamaño muestral, por decir algo, entre 10 y 100. Por debajo de 10 es una mala idea. Les remito al artículo de Bland y Altman. Y con tamaños muestrales muy grandes, por encima de 100, también puede ser mejor utilizar un método paramétrico y les remito al artículo de Biomed Central. Bien, ¿cómo funcionan los métodos no paramétricos? Los podemos dividir en dos grupos.
los que se basan en un tipo de transformación de los datos que se llama asignar rangos, son los métodos que no son de distribución libre, o directamente en la dicotomización de los valores en por encima o por debajo de determinado valor. Estos sí son métodos absolutamente de distribución libre. ¿Qué quiere decir que transformamos nuestros datos en rangos? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 10 con estos valores 17.5, 18.5, etcétera, etcétera, hasta 14.8. Y por el motivo que sea, no podemos asumir que los datos siguen una distribución normal. Asignar rangos a los valores consiste en ordenarlos de menor a mayor. Al valor más pequeño le damos el rango 1, lo reemplazamos por el valor número 1. Al siguiente, 13.5, lo reemplazamos por el valor 2. El siguiente sería 14, rango 3, 14.5, rango 4, y así sucesivamente hasta el último valor, 19.7, que, puesto que es el último de la muestra, se quedaría reducido al valor 10, al rango 10. ¿Qué ocurre si, como en este caso, tenemos dos valores que coinciden? Inicialmente, cuando se desarrollaron los métodos no paramétricos, se hicieron asumiendo una variable cuantitativa continua, es decir, un empate no debería ocurrir. Desgraciadamente, la precisión de los aparatos de medida o muchas veces la naturaleza de los datos que medimos hace que los valores puedan repetirse. A esto se le llama en inglés un tie y se resuelve tomando el rango promedio, es decir, que si este 14.8 ocupaba la posición 5 y este la posición 6 o viceversa, se les asigna a exequo la posición 5.5. Esto llevará a complicar un poquito la obtención de la significación estadística. Tendremos que tener en cuenta la presencia de estos empates a la hora de obtener la significación. Una consecuencia muy importante del que asignemos rangos a los valores es que cualquier outlier va a perder su impacto. Este último valor, en vez de 19.7, podría haber sido 197 millones, un valor muy alejado del resto, y sin embargo seguiría teniendo el rango 10. Y este podría haber sido 0.000013 y seguiría siendo el rango número 1. Es decir, los métodos no paramétricos basados en rango serán nuestros métodos de elección siempre que la no normalidad sea debida a la presencia de uno o más extreme outliers. Para poder utilizar correctamente los métodos no paramétricos hay que entender un poco cómo funcionan, sobre todo el concepto de qué es el cálculo de una probabilidad exacta o el cálculo de una probabilidad asintótica. Vamos a verlo a continuación con detalle. ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a rankear o dicotomizar los valores? Que tenemos una variable que originalmente es continua, pero cuya normalidad es más que dudosa. Los métodos basados en rangos, al ordenar los valores de menor a mayor y reemplazar los auténticos valores simplemente por su posición, los ordinalizan, es decir, renunciamos a la unidad de intervalo. Nos da lo mismo que el dato número 1 y el número 2 se diferencian en 1000 unidades y el 2 y el 3 en solamente una unidad. Los convertiremos en 1, 2 y 3. Cuando no rankeamos los datos, sino que simplemente los dicotomizamos, los rebajamos a una variable cualitativa. Simplemente miraremos si están por encima o por debajo de determinado valor. Veamos un par de ejemplos. Si yo tengo aquí estos 4 valores basales y 4 valores finales, es decir, estamos ante un diseño de pareadas que por vía paramétrica habríamos analizado calculando las diferencias y luego viendo su normalidad y haciendo una t-de-student de pareadas. Si decidimos que nuestros datos no siguen una distribución normal, tenemos dos posibilidades. Una es ordenarlos de menor a mayor en valor absoluto y decir el valor más pequeño es el rango número 1. Este, a pesar de ser negativo, es el segundo. Luego tendríamos este en tercer lugar y este en cuarto. Esto sería la asignación en rangos, la ordinalización de los valores. Pero para poder asignar estos rangos a los valores originales, se tienen que dar unos ciertos requisitos sobre la distribución que veremos más adelante. Básicamente, la distribución debe ser simétrica, no necesariamente normal, pero sí simétrica.
Si esa condición no se cumple, entonces simplemente los dicotomizaremos, transformaremos en valor en la diferencia es positiva, mayor de 0, o la diferencia es negativa, menor de 0. Y en el caso de muestras independientes, lo que haremos es lo mismo, ordenar los valores de menor a mayor y asignarles rangos. Vemos que este valor, a pesar de estar muy alejado del resto, ser un outlier, se convierte en el rango número 4. Hemos rebajado su importancia. La mediana de estos 4 datos es 24,2. Si yo renuncio a la posibilidad de asignar rangos porque estos datos no cumplen los requisitos, entonces me limito a categorizarlos en por encima o por debajo de la mediana. Este valor es inferior a la mediana, luego no es mayor, este tampoco es mayor y este sí. De nuevo, hemos convertido nuestros valores cuantitativos en simplemente una variable dicotómica. De aquí a aquí renunciamos a la unidad de intervalo, pero conservamos la ordenación. De aquí a aquí renunciamos a la unidad de intervalo y a la ordenación. Los convertimos en una variable categórica binaria, una variable categórica nominal. ¿Cómo funciona un método no paramétrico? Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo para ver cómo el tema se nos complica al aumentar el tamaño muestral. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 4 en la cual nos han salido los valores 1, 2, 3 y 7 y queremos probar la hipótesis nula de que los hemos extraído de una población cuyo centro de gravedad, cuyo parámetro de localización es 10. La única condición que necesitamos es que los datos estén distribuidos uniformemente. Si yo represento gráficamente estos valores, estarán más o menos aquí. Vamos a asignar rangos a estos valores. Primero calculo la diferencia y en valor absoluto las ordeno de menor a mayor, de manera que el rango más pequeño es el valor menos 3, seguido de menos 7, menos 8 y menos 10. Los 4 tienen signo menos, luego son rangos negativos. A partir de esta muestra, yo calculo la suma de los rangos negativos, que es 4 más 3 más 2 más 1. Esta muestra tiene una suma de rangos negativos de 10 y, como no había ningún valor positivo, tiene una suma de rangos provenientes de valores positivos de 0. El estadístico que yo voy a utilizar para el test de hipótesis es habitualmente la suma de rangos más pequeña. ¿Cómo convierto esta suma de rangos en una muestra de tamaño 4 en un valor de probabilidad? Muy sencillo, si estoy dispuesta a asumir que la distribución es simétrica, quiere decir que estos datos que me han salido son igualmente probables que estos otros 4. Podrían haberme salido exactamente igual, si la hipótesis nula es cierta, 4 valores a estas distancias respecto a 10, pero al otro lado podría haber obtenido con la misma probabilidad 4 valores positivos, o podría haber obtenido 2 por encima de 10, 2 por debajo de 10. ¿Cómo calculo yo la probabilidad? Voy a hacer una enumeración de todas las posibilidades. Como tengo una muestra tamaño 4, tengo 4 posibles valores para los rangos. Si los 4 son negativos, entonces la suma de rangos, como me ha ocurrido en esta muestra, la positiva es 0. Podría ocurrir que uno de los valores hubiese caído por encima de 10 y le correspondiera un rango positivo y además fuera el valor más alejado de 10. Por lo tanto, a esto le correspondería una suma de rangos positivos de 4. Si enumero exhaustivamente todas las posibilidades, que son 2 elevado a 4, siendo 4 el tamaño muestral, es decir, en general 2 elevado a n, acabo con una distribución completa de todos los posibles valores que puede tomar la suma de rangos positivos. Veo que 0 solamente ocurre de una manera cuando los 4 rangos son negativos, así que una de las 16 veces, lo mismo que el 1, el 2 o el 3 ya puede ocurrir 2 veces, el 4 puede ocurrir de 2 maneras diferentes sucesivamente. Si represento gráficamente en el eje X los distintos valores de la suma de rangos y en el eje Y la probabilidad asociada, tengo una representación gráfica de la distribución de probabilidad de la que puedo obtener que si la hipótesis nula es cierta y estos 4 datos provienen de una población cuyo parámetro de tendencia central es 10, cuya mediana es 10, entonces esto puede ocurrir por casualidad una de las 16 posibles combinaciones, un 16avo, la probabilidad exacta de este resultado es 0.0625. Evidentemente, esta es una probabilidad unilateral. Me he concentrado solo en que la suma de rangos valga 0, pero también podría haber ocurrido que la suma de rangos positivos fuera 10.
Así que si quiero una probabilidad bilateral de 2 colas, este valor de P lo tendré que multiplicar por 2 y me devolverá 0.125. ¿Qué ocurre si mi tamaño muestral en vez de 4 es 5? Entonces, en vez de 2 elevado a 4, 16 posibilidades, tendré que enumerar 2 elevado a 5, 32. Y si el tamaño muestral es 6, 64. Y si es 7, 128. Si fuera 10, tendría que enumerar 1024 posibilidades diferentes. Veo que la comodidad del método paramétrico, que hace que la probabilidad sea muy fácil de calcular cuando el tamaño muestral es pequeño, Wilcoxon los llamó métodos rápidos y sucios para muestras pequeñas porque permitían, con muy pocos cálculos, obtener una probabilidad, desaparece si mi tamaño muestral aumenta. Para superar el problema de la dificultad del cálculo de la distribución de probabilidad exacta a medida que aumenta el tamaño muestral, ya hace tiempo que se compilaron tablas de valores de probabilidad para cada una de los posibles valores de sumas de rangos para tamaños muestrales tan altos como 25. Sin embargo, estas tablas no resuelven un problema que aparece con frecuencia en estos métodos, y es los empates. ¿Qué habría ocurrido si estos dos valores hubieran estado empatados? Que en vez de corresponderles un rango de 1 y 2 respectivamente, les habríamos asignado el rango promedio, 1.5 y 1.5. Esto implica que cada vez que estos valores aparecen, queda distorsionado el valor de la suma de rangos. Esto ya no sería un 2, sino un 1.5, y este sería otro 1.5. Y cada vez que estos valores aparecieran, la suma de rangos se vería afectada. Para esto no hay solución sencilla. Así que si tenemos en cuenta la existencia de patrones bastante variables de empates que modifican de manera impredecible la distribución de probabilidad y la complejidad que supone el trabajar con tamaños muestrales grandes, es lógico que ya en el origen de los métodos no paramétricos se buscaran alternativas para obtener con más facilidad la significación de un método no paramétrico, aunque pagando un precio, renunciando a su exactitud y obteniendo solamente un valor aproximado. Las figuras muestran cómo cambia la distribución de probabilidad a medida que aumenta el tamaño muestral. Para n igual a 6, no mucho, pero empieza a intuirse una forma de campana. Para n igual a 10, si yo superpongo una distribución normal, veo que las probabilidades observadas y las que nos darían a través de una distribución normal se parecen, salvo quizás aquí en la zona central. Y ya para n igual a 50, la distribución de probabilidad se ajusta exactamente a una curva normal. Recordemos el teorema del límite central, está detrás de este fenómeno. A partir de n mayor de 25 ya se considera que la probabilidad exacta se puede sustituir por la que obtendríamos utilizando una distribución normal cuyos parámetros además dependen única y exclusivamente del tamaño muestral, por lo que son perfectamente calculables. En concreto, la media es función de n por n más 1 partido por 4 y la desviación típica también única y exclusivamente de productos que involucran al tamaño muestral. Yo puedo renunciar a la significación exacta, que es precisa pero compleja de calcular. En el caso de que no haya empates, existen algoritmos que ahora en la era de los ordenadores nos permiten generar valores de significación estadística para tamaños muestrales hasta 100, pero en el caso de los empates ya requerimos el uso de unos algoritmos recientes, muy potentes, muy complejos, llamados los algoritmos network de Meta y Patel, que desgraciadamente solo se encuentran en programas de estadística bastante caros como StatExact, el módulo Pruebas Exactas de SPSS o en SAS. Si no podemos recurrir a una probabilidad exacta que además tenga en cuenta los empates, podemos utilizar una significación asintótica, porque no he puesto aquí la fórmula, pero la presencia de empates afecta única y exclusivamente de manera predecible a la desviación típica. Luego yo puedo incorporar la corrección para la presencia de empates en la desviación típica y obtener de manera rápida y sencilla la significación asintótica. Tradicionalmente, a partir de n igual a 10,
se usaba ya una distribución asintótica, pero en la práctica se considera que por debajo de 25 es mejor utilizar la probabilidad exacta y solo por encima de 25 la diferencia entre la significación exacta y la asintótica es tan pequeña que el error es prácticamente despreciable. Así que ahora, después de entender el fundamento de los métodos no paramétricos basados en rango y qué es lo que hacen, cómo funcionan, vamos a ver qué habría ocurrido con los métodos paramétricos que vimos en el tema anterior si al estudiar la normalidad de las variables involucradas, esta hubiera resultado significativa, es decir, si nos hubiera fallado la prueba de normalidad. Volviendo a los niveles de hierro sérico en los vegetarianos, si la normalidad hubiera fallado, la primera consecuencia es que ya no podemos utilizar media y desviación típica. Media y desviación típica son estadísticos que requieren unidad de intervalo. En el mejor de los casos, yo voy a transformar mediante rangos mi variable, voy a quedarme solamente con la propiedad de ordinalidad. Y en el peor de los casos la dicotomizaré, la convertiré en una variable nominal. Así que, evidentemente, no puedo utilizar media y desviación típica ni en tablas ni en gráficos. Es un error muy frecuente que presente en publicaciones científicas, que consiste en yo me doy cuenta de que tengo que usar un método no paramétrico, pero a la hora de representar los datos gráficamente sigo presentando medias y desviaciones típicas. Mi recomendación, si ella quiere, ahora, es utilizar un boxplot, un gráfico de caja, y si queremos añadirle un punto extra de información, podemos utilizar un dotplot o también llamado stripplot, que se puede hacer con stata con este comando. Aquí vemos mediana, percentil 25, percentil 75, mínimo y máximo. Y también veríamos algo la forma de la distribución, lo que nos ayudaría a entender por qué nos sigue una distribución normal. Respecto a los intervalos de confianza, evidentemente, si los estadísticos descriptivos adecuados no son la media y la desviación típica, sino la mediana y la amplitud intercuartil, entonces tampoco puedo calcular intervalos de confianza para la media. En función de si voy a dicotomizar los valores, convertirlos en cara o cruz, positivo o negativo, o si voy a transformarlos en rangos, tengo dos métodos estadísticos diferentes disponibles en Stata y en otros programas de estadística para la obtención de intervalos de confianza. Ya veremos cuándo se utiliza un método basado en rangos o cuándo se utiliza un método basado en la distribución binomial. En cualquier caso, la interpretación es similar a la que vimos para el intervalo de confianza para la media. Extrapolando a la población origen de la muestra, la verdadera mediana poblacional está en algún lugar entre 95 y 108 con una confianza del 95% o está en algún lugar entre 97 y 107 con una confianza del 95%. Vemos que este intervalo es más estrecho, es más preciso. En general, los métodos basados en rangos son más potentes, por lo tanto, sacan más información de los datos que los métodos que simplemente dicotomizan los valores. Por eso, siempre que podamos, recurriremos a un método basado en rangos. Respecto a los métodos no paramétricos para una muestra, tenemos dos posibilidades. Si estamos dispuestos a asumir que nuestros datos no son normales, pero se distribuyen simétricamente en torno a la mediana, entonces podemos utilizar un método basado en rangos que se llama prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Wilcoxon Signed Rank Test. Consiste en el método que hemos visto antes al conocer el fundamento de los métodos no paramétricos. Cada dato se le resta la mediana de la hipótesis nula y se comprueba si están por encima y por debajo. Se ranquean de menor a mayor en valor absoluto y se calcula la suma de rangos positivos y la suma de rangos negativos. En este caso, como el tamaño muestral es 50, no nos preocupa que Stata nos presente única y exclusivamente la probabilidad asintótica basada en la distribución Z. Ya veremos qué haremos cuando tengamos tamaños muestrales pequeños. Podemos comprobar que la Z sale claramente de hacer la suma de rangos positivos observados menos los esperados. Este 637,5 es simplemente
50 por 51 partido por 2. Respecto a la varianza, si no tenemos en cuenta los empates, sería esa fórmula que hemos visto antes, n por n más 1 por 2n más 1 partido por 24, pero Stata añade de manera automática un recuento del número de empates que hay, aplica el factor de corrección y nos devuelve la varianza corregida. Esta cantidad menos esta dividida por la raíz de esta nos devolverá una z que vale menos 1.338, que usaremos en una tabla de la distribución normal para obtener la probabilidad bilateral asociada, que en este caso es 0.181. Hipótesis nula: estos datos provienen de una distribución simétricamente distribuida en torno a una mediana de 105. Frente a la alternativa, estos datos no provienen de una población distribuida simétricamente en torno a una mediana de 105. No podemos rechazar la hipótesis nula, luego nuestra conclusión es: estos datos no proporcionan evidencia de que los vegetarianos no provengan de una población cuya mediana es 105. ¿Qué habría ocurrido si la causa de no normalidad de nuestros datos hubiera sido una asimetría marcada? Que no sería buena idea utilizar la prueba de Wilcoxon, como vamos a ver en un ejemplo a continuación, y entonces renunciaremos a rankear los datos y nos limitaremos a dicotomizarlos, cuáles están por encima y por debajo de 105. Si la hipótesis nula es cierta y los datos provienen de una población cuya mediana es 105, entonces la mitad de los 50 datos deberían estar por encima de la mediana, 25, y la otra mitad por debajo. Hemos reducido el problema al lanzamiento de una moneda a cara o cruz 50 veces y calculamos cuál es la probabilidad de obtener un resultado tan desviado como este o más si la moneda no estuviera trucada. Vamos a recurrir a una probabilidad bilateral que provendría de una distribución binomial y que nos devuelve un valor de p de 0,4799, 0,48. Vemos que es un valor más alto que el que nos ha salido antes con la prueba de Wilcoxon, que nos ha dado p igual a 0,18. Esto es porque la prueba de los signos es menos potente, tiende a dar valores de p más altos, pero tiene la ventaja de ser adecuada para datos con distribuciones muy atípicas, muy asimétricos. Es una prueba estadísticamente robusta. Si se fijan, la distribución binomial, esta figura la obtuve de PQRS, tiene un aspecto muy parecido al de una curva normal. Y de hecho, no en Stata, pero en otros programas de estadística como SPSS, cuando el tamaño muestral es lo bastante grande, ni siquiera calcula la probabilidad exacta basada en la distribución binomial, sino que calcula otra aproximación asintótica. En la actualidad no tiene sentido porque cualquier programa tiene la suficiente potencia estadística para calcularme una distribución binomial con un tamaño muestral por grande que sea. ¿Realmente es tan importante la condición de simetría? ¿Qué ocurre si yo hago una prueba de Wilcoxon sobre unos datos marcadamente asimétricos? Retomemos los valores de bilirrubina en pacientes con hepatitis crónica que vimos en su momento al hablar de estadística descriptiva. Este es un ejemplo de una distribución marcadamente asimétrica. La mediana vale 33 y vemos que si representamos gráficamente la mediana, los datos no están distribuidos de manera simétrica en torno a esa mediana. La mediana no actúa como un espejo. Así que vamos a plantear un test de hipótesis absurdo. La mediana de la muestra es 33. Voy a calcular la probabilidad con el test de Wilcoxon para probar la siguiente hipótesis nula, que esta muestra proviene de una población cuya mediana es 33. Podemos pensar que si la mediana de la muestra es 33, debería salirnos que la probabilidad de que esta muestra provenga de una población cuya mediana es 33 debería ser muy alta. Pero, sorprendentemente, el resultado es significativo. Si usáramos ciegamente el test de Wilcoxon sin haber examinado la asimetría, que es bastante marcada tanto en el gráfico como en el coeficiente de asimetría muestral, entonces deberíamos llegar a la conclusión absurda de que 33 es distinto de 33. Esta muestra cuya mediana es 33 es poco probable que provenga de una población cuya mediana es 33. ¿Qué estamos olvidando? Que la hipótesis nula es: esta muestra proviene de una población que se distribuye simétricamente en torno a una mediana poblacional de 33.
Al no cumplirse la condición de simetría, el resultado del test es totalmente absurdo. Sin embargo, es muy frecuente que en publicaciones científicas ver en la sección de métodos estadísticos algo parecido a: puesto que la variable era marcadamente asimétrica, no se usó una t-student sino un test de Wilcoxon. A esto es lo que en mi tierra llaman librarse de la sartén para caer en el fuego, librarnos de cometer un error, usar un método paramétrico sobre datos no normales para cometer otro, usar un método que requiere simetría de los datos cuando nuestros datos son marcadamente asimétricos. Evidentemente, para estos datos el método adecuado sería la prueba de los signos, que nos devolvería un valor de P1, puesto que sería el resultado de lanzar una moneda al aire 108 veces y encontrar un resultado tan desviado o más como 54 caras y 54 cruces. Continuando con la panorámica de métodos no paramétricos para una y dos muestras, vamos ahora al diseño experimental de dos muestras relacionadas. Volvemos a los datos con autoemparejamiento que vimos en su momento al estudiar la t-student para datos relacionados, que es los niveles de glucosa en 15 sujetos antes y después de una dieta. Recordemos que en ese caso la normalidad se estudiaba sobre la muestra de diferencias. Supongamos que nos hubiera fallado la normalidad y por lo tanto decidimos utilizar un método no paramétrico. Aplicaríamos los rangos que están calculados ahí debajo. Para la muestra de diferencias, los valores iniciales y finales no juegan ningún papel. En este caso, observen, no hay ningún empate y todos los rangos son positivos. De nuevo, puesto que la variable no sigue una distribución normal, la media y la desviación típica de las diferencias dejan de ser el estadístico adecuado para caracterizar nuestros resultados, para resumir nuestra muestra, y presentaremos la mediana, el percentil 25 y el percentil 75 de los valores basales, finales y de las diferencias. Cualquier representación gráfica que utilicemos, sea un boxplot o un stripplot, debería centrarse en las medianas y amplitud intercuartil y olvidar la media y la desviación típica. Como antes, si yo voy a utilizar un método basado en rangos, entonces puedo utilizar este método para el cálculo del intervalo de confianza, que habitualmente me va a devolver intervalos ligeramente más estrechos que el otro. Si no voy a utilizar un método basado en rangos, sino que voy a analizar los datos con el test de los signos, entonces el intervalo de confianza que acompaña de manera más adecuada es el binomial exacto. Bien, en cualquier caso, ¿qué nos dicen estos intervalos? Que extrapolando a la población origen de la muestra, la verdadera mediana de las diferencias del efecto de la dieta es desconocida, pero está comprendida entre aproximadamente 0,46 y 0,63. Recuerden que podíamos utilizar un intervalo de confianza como sustituto de un test de hipótesis. Todavía no hemos hecho ni el test de Wilcoxon ni el test de los signos, pero basándonos en este intervalo de confianza, creo que nos atreveremos a rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula sería: los valores basales y finales son los mismos, por lo tanto, la mediana de las diferencias es cero. Como que ninguno de los dos intervalos de confianza incluye entre sus límites al cero, podemos decir que estamos implícitamente rechazando la hipótesis nula, pero vamos a verlo de manera formal con un test de hipótesis. De nuevo, en el caso de que las diferencias sean simétricas, aunque sean no normales, podemos utilizar la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. En este caso, puesto que el tamaño muestral es inferior a 25, he descargado e instalado un módulo que permite obtener la significación exacta no asintótica para la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Esta solamente nos da la asintótica. Observamos que nos dice qué suma de rangos hemos obtenido y nos calcula una probabilidad. Ahora no vemos aparecer la z por ningún sitio, es una probabilidad exacta. En el caso de que la causa de no normalidad hubiese sido marcada asimetría de los datos, sabemos que es arriesgado utilizar el método del rango con signo de Wilcoxon y es mejor utilizar la prueba de los signos, menos potente,
pero robusta, resistente a la falta de simetría. Aquí no hace falta instalar ningún módulo especial porque Stata siempre nos va a devolver la probabilidad exacta basada en la distribución binomial. Es solo en los métodos basados en rangos donde recurre inmediatamente a la probabilidad asintótica. La hipótesis nula sería los valores basales y finales son iguales, por lo tanto la mediana de las diferencias es 0. Vemos que la prueba de dos colas nos permite rechazar la hipótesis nula tanto aquí como la prueba de rangos con signo, y ambos test nos están diciendo lo mismo que nos había salido, lo mismo que habíamos interpretado examinando los intervalos de confianza. La hipótesis nula no está incluida entre sus límites, por lo tanto implícitamente la estoy rechazando, tanto con los intervalos como de manera formal con las pruebas de hipótesis. Continuando con la panorámica de métodos no paramétricos, ¿qué ocurre si tenemos un diseño de dos muestras independientes y nos falla la normalidad en al menos una de las dos muestras? Retomando de nuevo el ejemplo de los niveles de hierro en 50 sujetos sometidos a dieta vegetariana y 50 controles, si nos hubiera fallado la normalidad en al menos uno de los dos grupos, no podríamos o no deberíamos utilizar la t-de-student, aunque, como los tamaños muestrales son superiores a 30, el teorema del límite central nos habría permitido obtener una significación estadística bastante aproximada. Bien, como antes, el procedimiento consiste en ordenar de menor a mayor todos los datos y rankearlos. El valor más pequeño es 71, le correspondería el rango número 1. El valor más alto es 141, en la segunda muestra le corresponde el rango 80. Y en medio vemos que tenemos determinados, por ejemplo, 78 aparece aquí y aquí. En posiciones 6 y 7 corresponde a un dato empatado. Vemos que tenemos muchos valores, 0.5, lo cual nos está indicando que tenemos bastantes empates. De nuevo, el método basado en rangos no es de distribución libre. Está libre de la condición de normalidad, pero requiere que en las dos muestras las distribuciones sean similares. El método de la suma de rangos de Wilcoxon, también llamado U de Mann-Whitney o abreviado como Wilcoxon-Mann-Whitney, otros programas lo llaman Mann-Whitney-Wilcoxon para complicar un poco más las cosas, requiere que, aunque la variable no siga una distribución normal en ambos grupos tengan un comportamiento similar. Es decir, si la distribución es asimétrica positiva en el grupo número 1, sea también asimétrica positiva en el grupo número 2. Solo entonces puedo decir que el test de Wilcoxon-Mann-Whitney me va a permitir comparar las medianas. Este ejemplo es un caso parecido al que hemos visto antes de qué ocurre cuando usamos el test de Wilcoxon sobre muestras asimétricas. Obtenemos una respuesta absurda. Aquí yo tengo una distribución asimétrica positiva con una determinada mediana y una muestra asimétrica negativa con una mediana prácticamente idéntica. Si utilizamos el método de Wilcoxon-Mann-Whitney, el resultado será significativo, diciéndonos que una mediana de, por ejemplo, 20 no es igual a una mediana de 20, conclusión que es claramente absurda. Esto es debido al hecho de que las distribuciones son marcadamente diferentes. ¿Cómo podemos estudiar esta condición? La mejor manera es examinando gráficamente las diferencias de las distribuciones con un gráfico de caja. Por ejemplo, aquí observamos una situación en la que no sería buena idea utilizar el test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Aunque ambas distribuciones son asimétricas positivas, desplazamiento de la mediana hacia la base de la caja, bigote inferior corto, bigote superior largo, aquí hay una diferencia marcada en dispersión. Esta caja es más del doble que la otra. Aquí no se debe utilizar la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Y esta es gráficamente una situación parecida a la que está aquí, pero con las medianas algo más separadas. En uno de los grupos la distribución es asimétrica positiva y en el otro grupo la distribución es asimétrica negativa. No tengo más dibujos, pero evidentemente si una distribución fuera platicúrtica, mucha caja y pocos bigotes, y la otra fuera leptocúrtica, caja pequeña, bigotes largos, outliers a ambos lados, tampoco podríamos utilizar la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. En ese caso, recurriremos a la dicotomización de los valores por encima y por debajo de la mediana común, que es un método que, como el test de los signos,
es menos potente al no estar basado en rangos, no utilizar la propiedad de ordenación de escala ordinal, pero tiene la ventaja de ser muy robusto, es insensible a las diferencias en distribución. Vamos a ver el análisis de estos datos si hubiese fallado la prueba de normalidad. De nuevo, reemplazaremos nuestros estadísticos media y desviación típica por mediana, percentil 25 y percentil 75. Recordemos que esta pareja de valores es lo que llamábamos la amplitud intercuartil. Los calcularíamos para el grupo control y para el grupo de dieta vegetariana. La representación gráfica más adecuada es simplemente el boxplot, que nos mostraría dónde están las medianas que vamos a comparar y cualquier posible diferencia de forma o de dispersión, o si queremos hacer un gráfico un poquito más completo, podemos recurrir nuevamente en Stata a un strip plot, que nos presenta las cajas y además nos presenta los datos. De manera que tengo a la vista mediana, percentil 25, 75, mínimo, máximo y cualquier outlier que existiera aparecería indicado y las diferencias de forma también las veríamos. En el caso de que vayamos a recurrir al método de Wilcoxon-Mann-Whitney porque podemos rankear los datos, las distribuciones son similares, entonces utilizamos un cálculo de intervalo de confianza basada en esa ordenación en rangos. Intervalo de confianza que habitualmente va a ser más estrecho, más preciso, que el que usaríamos si no podemos asumir la igualdad de distribuciones, si no podemos utilizar rangos. Se llama el método de Bonnet y Price y nos devuelve una estimación robusta, adecuada para datos que incumplen cualquier requisito de igualdad distribucional. Bien, en cualquiera de los dos casos, tanto con el método basado en rangos como con el método robusto, vemos que el intervalo de confianza va desde un valor negativo a un valor positivo. Recordemos, la hipótesis nula, en el caso paramétrico, era las dos medias son iguales, por lo tanto la diferencia de medias es cero. En este caso, trasladamos la hipótesis de medias a medianas y decimos hipótesis nula, las dos medianas son iguales, luego la diferencia de medianas es cero. Un intervalo de confianza para la diferencia de medianas que va de un valor negativo a un valor positivo incluye al cero entre sus límites. Implícitamente está considerando creíble con una confianza del 95% la hipótesis nula. Está considerando creíble que la diferencia de ambas medianas es cero, tanto con el método basado en rangos como con este, un intervalo más amplio, más impreciso, de menos 7 más 18, en vez de menos 7 más 11, pero ambos nos dan la misma información. No podemos rechazar la hipótesis nula. Vamos a comprobar que los test de hipótesis que acompañan a estos intervalos de confianza realmente nos devuelven la misma información. En el caso de que podamos asumir distribuciones similares, nuestro método de elección es el método de Wilcoxon-Mann-Whitney, que en algunos sitios verán solamente como nombre de Mann-Whitney. Por ejemplo, con SPSS, cuando pedimos la comparación de dos grupos independientes, nos devuelve una prueba que etiqueta única y exclusivamente como Mann-Whitney, aunque, un poco más abajo vemos que aparece un estadístico W de Wilcoxon que se corresponde con esta suma de rangos de aquí. Ambos métodos, el método de Wilcoxon y el método de Mann-Whitney, se demostró que eran dos maneras diferentes de llegar a la misma distribución. Por eso ahora se pone el nombre junto, Wilcoxon-Mann-Whitney o Mann-Whitney-Wilcoxon. Tanto da uno que otro. Cuando el tamaño muestral es grande, con SPSS, siempre que tengamos más de 40 datos en total, y con Stata, desgraciadamente, siempre, nos vamos a centrar en una probabilidad asintótica. Calcularemos a partir de la suma de rangos observada en un grupo, menos el valor esperado, que depende única y exclusivamente de ambos tamaños muestrales, lo dividimos por una desviación típica de la distribución asintótica, que también depende solo de los tamaños muestrales. La ventaja de utilizar un programa es que de manera automática nos va a calcular la corrección por empates y devolvernos una varianza corregida que tiene en cuenta la existencia de valores empatados, y con estas tres cantidades obtenemos el estadístico Z y consultando en PQRS o en una tabla de la distribución normal obtenemos la probabilidad bilateral asociada, en este caso 0.64, totalmente en concordancia con lo que nos había dicho el intervalo de confianza,
que iba de -7 a +11, decía que no podíamos rechazar la hipótesis nula de que la mediana de ambos grupos, el control y el vegetariano, son iguales, por lo tanto la diferencia es 0. Recordemos, la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon o prueba Wilcoxon-Mann-Whitney requiere que las distribuciones sean similares en forma y dispersión, hecho que estudiaremos examinando con cuidado los gráficos de caja. En el caso de que esa condición no se cumpla, en vez de un método basado en rangos, simplemente dicotomizaremos a los valores en por encima de la mediana de los 80 datos o por debajo de la mediana, los convertiremos en una variable categórica, por debajo, por encima. Y haremos una tabla de contingencia 2×2 que se analiza mediante un test de chi cuadrado. Este test lo veremos con más detalle cuando hablemos del análisis de variables categóricas, cuando hablemos de los test de contingencia. Volveremos entonces sobre ellos. Y también podemos comprobar que la probabilidad superior a 0.05 nos lleva a lo mismo, a no rechazar la hipótesis nula. Lo mismo que nos ha dicho este test y lo mismo que nos había dicho su intervalo de confianza. En resumidas cuentas, para cerrar el tema, cada método paramétrico tiene un par de métodos no paramétricos equivalentes. Si por vía paramétrica, cuando la variable sigue una distribución normal, usamos una t-student para una muestra, en el caso de fallar la normalidad, nos tenemos que fijar en la asimetría o no de los datos como causa de la no normalidad para poder escoger entre la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra, si los datos son no normales pero simétricamente distribuidos alrededor de la mediana, y prueba de los signos para una muestra en el caso de que haya asimetría marcada. Para la t-student de muestras pareadas, que usaríamos si las diferencias siguen una distribución normal, tenemos de nuevo dos métodos no paramétricos en función de la asimetría. Si las diferencias son no normales pero simétricamente distribuidas en torno a su mediana, entonces podemos usar el rango con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas o pareadas, dependientes. Recordemos que son términos sinónimos, mientras que si falla la condición de simetría, recurriremos al test de los signos. En el caso de la comparación de dos grupos independientes, recordemos que ya por vía paramétrica teníamos dos posibilidades distintas. Si se cumplía la condición de homoscedasticidad, la condición de igualdad de varianzas, entonces se hacía una t-student para muestras independientes con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y en el caso de que las varianzas fueran muy diferentes, hecho que estudiábamos con una prueba de Leven, entonces recurríamos a una variante de la t-student que penalizaba los grados de libertad con la fórmula de Satterthwaite. En el caso de que tengamos variables no normales, esto se traduce en que si tengo distribuciones similares no solo en dispersión, en varianzas, sino en forma, entonces puedo utilizar el método de Wilcoxon-Mann-Whitney, Mann-Whitney-Wilcoxon, según otros programas, mientras que si tengo distribuciones distintas en dispersión y o en forma, una asimétrica positiva, otra negativa, una plati, otra leptocúrtica, entonces tengo que utilizar la prueba de la mediana. Ahora, a continuación, vamos a hablar brevemente de estrategias que, aunque más utilizadas en el pasado, todavía son útiles, destinadas a facilitar las operaciones manuales con las variables o a mejorar su normalidad. Esto último como estrategia para evitar el uso de métodos no paramétricos, son los cambios de escala o transformaciones matemáticas. Bien, ¿qué entendemos por cambios de escala? Cualquier tipo de operación aritmética o más compleja sobre nuestra variable. Diferenciamos, por un lado, las más sencillas, los cambios de escala lineales, que implican simplemente la suma, resta, multiplicación o división de la variable por una constante. A veces podemos incluso combinar secuencialmente varias transformaciones, sustraer primero una constante para a continuación dividir por otra. Los cambios de escala lineales se llaman así porque si representamos gráficamente la variable original y la transformada, los puntos caen a lo largo de una línea recta, lo que implica que la transformación es fácil de deshacer a nivel de estadísticos.
Por el contrario, los cambios de escala no lineales, que son más complejos, como la transformación logarítmica, raíz cuadrada, tomas recíprocos, diferentes potencias, cuadrado, cubo, o incluso cosas más complejas como la raíz cuadrada del arcoseno de la variable, implican que la relación entre la variable original y la transformada no es lineal y por tanto a veces no es fácil de deshacer, a veces incluso es imposible. Mientras que los cambios de escala lineales afectan solamente a algunos estadísticos y de una manera absolutamente predecible, los no lineales tendrán impacto, a veces irreversible, en todos los estadísticos de la muestra. Para ver ejemplos de cambios de escala tanto lineales como no lineales, vamos a utilizar una pequeña base de datos de uso público, que es la base de datos de Rosner, publicada en su libro Fundamentals of Biostatistics. Es un extracto de una base de datos mayor formada solamente por 25 sujetos ingresados en un hospital. Aquí tenemos diferentes variables, por ejemplo, la duración de la estancia en el hospital. Una rápida inspección nos permite ver que los valores son en general pequeños, que posiblemente esto sea un outlier, es decir, estamos hablando de una variable aparentemente muy asimétrica. La edad en años, la temperatura al ingreso que está en grados Fahrenheit, la vamos a transformar inmediatamente en la escala Celsius para ver un ejemplo de cambio de escala lineal, los leucocitos que ya de por sí vienen transformados porque vemos que en vez de escribir 8.000, 5.000, 12.000, 4.000, etcétera, etcétera, escribimos solo el dígito principal. La variable ha sido dividida por 10 elevado a 3 y el factor de escala para restaurar los datos originales aparece entre paréntesis. A efectos de esta sesión vamos a ignorar por completo las variables cualitativas que vemos que están codificadas como números asignados arbitrariamente a los que luego se les asigna una etiqueta. Vamos allá. Para convertir la temperatura de Fahrenheit a Celsius, simplemente tenemos que aplicar secuencialmente dos cambios de escala lineales, puesto que lo que corresponde a 0 grados Celsius en Fahrenheit es 32 grados, la temperatura a la que se funde el hielo a nivel del mar, lo primero que hacemos es sustraer 32. Y después, puesto que la escala es diferente, 100 grados Celsius corresponden con 180 Fahrenheit, dividimos por otro factor, otra constante, que es 1.8. Después de crear la nueva variable en la base de datos, si pedimos todos los estadísticos, vemos que efectivamente el cambio de escala tiene un efecto predecible sobre los estadísticos. La media se podría calcular directamente sin necesidad de tener que calcular los datos originales transformados, tomando la media original y aplicándole el mismo cambio de escala, restar 32 y dividir por 1.8. Este mismo efecto se observa en la mediana. La desviación típica y el rango, los dos estadísticos de dispersión, no se ven afectados por la suma o resta de una constante, solo se verían afectados por la división por 1.8. Y la asimetría y la kurtosis no se ven en absoluto afectados por este cambio de escala. Es decir, los cambios de escala lineales no afectan a la forma de la distribución y por tanto no afectan a su normalidad. Si yo hiciera el test de Shapiro-Wilk sobre los datos originales y los transformados en Celsius, el estadístico sería idéntico. El boxplot tendría la misma forma y el gráfico cuantil-cuantil mostraría exactamente el mismo patrón. En resumen, la suma o resta de constantes afecta a la media y a la mediana, no afecta a los estadísticos de dispersión. Es evidente que en el caso de que estuviéramos hablando de una variable medida en escala de razón, que no es la situación actual, ni los grados Fahrenheit ni los Celsius tienen cero absoluto, la adición o sustracción de una constante invalidaría el coeficiente de variación porque arrastraría el cero a otra posición. Si yo tengo valores de colesterol y les resto 200 para facilitar la operación con ellos, al elevar los números al cuadrado, ya no puedo calcular el coeficiente de variación porque he creado un cero que ya no es absoluto. La multiplicación y división por una constante afecta a la media, mediana, rango y desviación típica de la misma manera. Es decir, que si yo no sumo o resto constantes, sino solamente multiplico o divido, y la variable tiene un cero absoluto, el coeficiente de variación permanece inalterado.
¿Qué usos tienen los cambios de escala lineales? El más sencillo es el cambio de las unidades de medida. Por ejemplo, si en un estudio tenemos medido el colesterol en miligramos 100 mililitros o el hierro sérico, como en el ejemplo de los vegetarianos, en microgramos 100 mililitros, y cara a una publicación nos piden que lo pasemos a unidades del sistema internacional, tendremos que convertirlo a milimoles y micromoles litro respectivamente. Simplemente necesito saber el factor de escala. Para pasar de miligramos decilitro el colesterol a milimoles litro tengo que multiplicar por una constante. No necesito transformar los datos originales, puedo hacer esta transformación directamente sobre la media y la desviación típica y sé que además el coeficiente de variación no se va a ver alterado. Ya en desuso, pero muy utilizado en el pasado, los cambios de escala lineales eran una estrategia para simplificar los cálculos manuales. Si yo en vez de tener que teclear en una calculadora 130, 120, 110, etcétera, etcétera, aplico secuencialmente estos dos cambios de escala, primero resto 100 y luego divido por 10, convierto los números en mucho más sencillos de trabajar a mano o con calculadora. La media de la variable transformada es 2 y sé, puesto que estos son cambios de escala lineales, que aplicándolos en orden inverso obtendré la media de la variable original. Puesto que primero he restado 100 y luego he dividido por 10, para obtener la media original, primero multiplico por 10 y luego sumo 100. Todavía muy utilizados en investigación biomédica son las puntuaciones Z y T, que en el caso de la osteoporosis son los que presento en la tabla a continuación. Consiste en a los datos de densidad ósea de una persona se le resta una estimación de la media poblacional y se divide luego por la desviación típica poblacional. Si esta media y desviación típica se corresponden a la de un grupo de sujetos de mismo sexo, misma edad y misma etnia, entonces hablamos de una puntuación Z en osteoporosis. Mientras que si sustraemos la media de un grupo de sujetos jóvenes y dividimos por la desviación típica de ese mismo grupo, hablamos de puntuaciones T. Evidentemente, tanto las puntuaciones Z como las puntuaciones T son adimensionales, ya que hemos dividido nuestros datos por la desviación típica que tiene las mismas unidades y estas se cancelan, lo que nos da un baremo objetivo, un índice adimensional, para valorar esa densidad ósea. Si la puntuación T es superior a -1, hablamos de una densidad ósea razonablemente normal. Entre -1 y -2,5 hablamos de riesgo de osteoporosis y por debajo de -2,5 hablamos de osteoporosis. Cabe destacar que en otros campos científicos, como por ejemplo los cuestionarios de psicología, se llama puntuaciones T a algo diferente. La conversión en puntuaciones Z es la misma. Se sustrae la media de un grupo de edad y sexo similar, se divide por la desviación típica de ese mismo grupo, pero la conversión a puntuaciones T implica multiplicar la puntuación Z por 10 y sumarle 50. Obtener una nueva variable cuya media es 50 y desviación típica 10. Para los cambios de escala no lineales vamos a utilizar, como he mencionado antes, la variable duración de la estancia en el hospital, que parece marcadamente asimétrica y que, como mínimo, tiene un outlier, la posición número 7, el valor 30 días. Las tres transformaciones matemáticas más utilizadas para intentar normalizar los datos son la transformación logarítmica, la recíproca y la raíz cuadrada, aunque hay otras, con otros objetivos, cuadrados, cubos, etcétera, etcétera. Bien, una vez transformados los datos en la base de datos, podemos calcular los estadísticos más usuales: media, desviación típica, rango, mediana, asimetría y kurtosis. De momento no presten atención a estos del final. Aviso que estos cálculos no los he hecho con Stata sino con Excel, así que aquí donde pone kurtosis en realidad deberíamos leer exceso de kurtosis. Recuerden que Stata calculaba un coeficiente de kurtosis que había que comparar con el valor 3 para ver si una distribución era mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica, mientras que otros programas, Excel entre ellos, calculan el exceso de kurtosis. La fórmula ya lleva incorporada el valor 3, de manera que para comprobar si una distribución es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, la comparación se hace con el 0.
Bien, observamos que tenemos la media, desviación típica. Vemos que la desviación típica es muy elevada. Si calculáramos el coeficiente de variación, sería muy superior al 50%, lo que nos sugiere que realmente hay algo raro en la distribución. La asimetría vale 2,35 y el exceso de kurtosis 7,6. Claramente estamos ante una distribución marcadamente asimétrica y ese extreme outlier, ese valor 30, causa fallos graves también en la kurtosis. Cuando transformo logarítmicamente los datos, la media en escala logarítmica pasa a ser 1,99, la desviación típica ya deja de tener interpretación y no tiene ningún sentido calcular un coeficiente de variación, puesto que la transformación logarítmica crea un cero arbitrario, que no es un cero absoluto, luego convierte automáticamente nuestros valores de escala razón a escala intervalo. Lo que más llama la atención es que la asimetría y la kurtosis han caído mucho y se aproximan a una distribución simétrica y mesocúrtica, es decir, la transformación logarítmica ha permitido normalizar aparentemente los datos, al menos en las dos propiedades principales, simetría y kurtosis. La transformación recíproca también estabiliza de manera importante la kurtosis, la distribución pasa a ser incluso levemente platicúrtica, aunque no tiene tanto éxito con la asimetría. Y la transformación raíz cuadrada, que en realidad solo es adecuada para datos que siguen la distribución de Poisson, los recuentos, no consigue estabilizar ni la asimetría ni la kurtosis. ¿Qué ocurre si intentamos deshacer el cambio de variable? Si después de tomar el logaritmo tomamos el antilogaritmo, es decir, e elevado a 1,9883, no obtendremos la media aritmética, sino que sorprendentemente obtendremos una media muy relacionada, que es la media geométrica. Y si tomamos la inversa de la media de los inversos, deshacemos la transformación recíproca, tampoco obtenemos la media aritmética, sino una muy relacionada que se llama media armónica. Desgraciadamente, elevar al cuadrado la media de las raíces de los valores no nos devuelve ningún estadístico que sea interpretable. Todas estas son transformaciones claramente no lineales, porque si representamos gráficamente las variables transformadas contra la original, vemos que la relación es curvilínea. Y, como hemos destacado antes, la ventaja de este tipo de transformaciones es cambios importantes en la forma de la distribución. Son, por lo tanto, muy útiles a la hora de normalizar las distribuciones y evitar el uso de un método no paramétrico. Sin embargo, transformar los datos suele tener consecuencias. No, podemos obtener una variable con distribución aparentemente más normal, lo cual puede ser bueno para un test de hipótesis, pero vemos que afecta a los estadísticos y también a los intervalos de confianza. No siempre vamos a obtener, al deshacer la transformación, medidas que podamos interpretar. Para más información sobre el tema, les remito a una de las notas esporádicas que se publican en el British Medical Journal, las Statistics Notes de Martin Bland y Douglas Altman. Vamos a volver a los datos de duración de estancia en el hospital y vamos a presentar un resumen de la tabla anterior, las medias y desviaciones típicas. Utilizando la distribución TD-Student, yo puedo calcular perfectamente los intervalos de confianza sobre estos datos transformados. En este caso, si no aplico ninguna transformación, se suele decir que la función es identidad, logaritmo, recíproca, raíz cuadrada. Obtengo los intervalos de confianza y aquí a la derecha he deshecho la transformación. Lógicamente, en la transformación identidad los datos se quedan como estaban. Estos son directamente interpretables. Extrapolada a la población origen de la muestra, la verdadera media de la estancia en el hospital, la duración de la estancia, es una cantidad desconocida, pero que con una confianza del 95% está acotada entre 6,2 y 10,96. Al realizar la transformación logarítmica y luego deshacer tomando el exponencial, entonces lo que obtenemos es la media geométrica, cuya fórmula es esta, y que es muy utilizada, por ejemplo, en farmacología, en ensayos de bioequivalencia de fármacos. Para medir la biodisponibilidad, las dos variables más importantes de estos ensayos, que son el área bajo la curva del fármaco y la concentración máxima, suelen ser transformadas de manera rutinaria utilizando la transformación logarítmica, y así lo recomiendan, por ejemplo, la guía de la FDA
americana y de la Agencia Europea del Medicamento. Cualquier ensayo de bioequivalencia debe empezar por transformar logarítmicamente las áreas bajo la curva y las concentraciones máximas de los fármacos, para luego deshacer el cambio de variable y obtener un intervalo de confianza para la media geométrica. Es también muy utilizada para los triglicéridos y en general los lípidos séricos, que tienden a seguir una distribución asimétrica, una distribución log normal. Es muy frecuente ver en publicaciones científicas que en la sección de métodos estadísticos indican: antes del análisis estadístico los datos de colesterol fueron transformados logarítmicamente. Respecto a la transformación recíproca, vemos que al calcular el intervalo de confianza y luego deshacer el cambio de variable, obtenemos un estadístico de tendencia central al que nos podemos referir, que es la media armónica. En este contexto no es particularmente útil, pero la media armónica se utiliza mucho, por ejemplo, en genética de poblaciones, para calcular el tamaño efectivo de una población que a lo largo de un tiempo ha tenido un censo variable. Así que podemos obtener un intervalo de confianza para la media armónica tomando el recíproco tanto de la media como de los límites de confianza. Si comparamos las tres medias, vemos que habitualmente la media aritmética es la mayor, seguida de la geométrica y seguida de la armónica, porque la media armónica es la que más penaliza a los outliers, luego la que más va a rebajar el impacto que este 30 tiene sobre la muestra. Desafortunadamente, como ya hemos mencionado antes, si yo tomo la inversa de la raíz cuadrada, es decir, elevo la media y los límites de confianza al cuadrado, no puedo obtener una medida de dispersión y un intervalo de confianza en torno a ella que sean interpretables, lo cual supone una gran limitación de esta transformación matemática. Respecto al impacto que las transformaciones matemáticas tienen para las diferencias de medias y los intervalos en torno a las diferencias de medias, vamos a usar nuevamente una de las Statistics Notes del British Medical Journal de Martin Bland y Douglas Altman, de las que he sacado este ejemplo. Dos grupos de pacientes, unos con enfermedad celíaca, otros con enfermedad de Crohn, en los que se ha medido el espesor de la piel del bíceps. Observamos que los datos son también bastante dispersos. El coeficiente de variación de estos datos sería superior al 50%, lo mismo que aquí. Si transformamos los datos utilizando cualquiera de los cuatro métodos, no tocarlos, dejar la función identidad, logarítmicamente, los recíprocos y la raíz cuadrada. Si solo nos fijamos en la TDStudent, podemos comprobar que efectivamente mejoramos la significación estadística al transformar los datos. En ningún caso alcanza significación estadística, pero el valor de P es mínimo con la transformación recíproca. Puedo además obtener el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que lógicamente, puesto que todos estos resultados son no significativos, incluyen al cero entre sus límites. La diferencia aquí directamente es interpretable, de menos 0,7 milímetros a más 3,07 milímetros, indicando que la enfermedad de Crohn tiene valores algo más altos, pero sin alcanzar significación estadística, y es directamente interpretable. Con la transformación logarítmica tenemos un problema. Al tomar antilogaritmo obtenemos un intervalo de confianza que no incluye al cero entre sus límites, lo cual parece sugerir una información en contradicción con la significación estadística. Si los resultados son no significativos, aquí tengo que el cero está incluido entre los límites, pero aquí no. Pero para poder interpretar el intervalo de confianza para la diferencia de medias al tomar el antilogaritmo, hay que recordar un poco las matemáticas. Una diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, cuando yo tomo el antilogaritmo de una diferencia de logaritmos, en realidad lo que acabo obteniendo es un ratio, es un cociente, y un cociente es imposible que incluya al cero entre sus límites, no puede ser negativo. Es decir, esto hay que interpretarlo como que, extrapolando a la población origen de las respectivas muestras, en la enfermedad de Crohn, la media geométrica puede llegar a ser el doble que en el grupo con enfermedad celíaca, aunque estos datos, como incluyen al
uno entre sus límites incluyen la posibilidad de que ambas medias geométricas sean idénticas. Es decir, una vez que somos conscientes que hemos pasado de una diferencia a un ratio, el intervalo de confianza es interpretable. De hecho, volviendo a los ensayos de bioequivalencia, la forma general de demostrar bioequivalencia es que el intervalo de confianza para el cociente de medias geométricas esté comprendido entre 0,8 y 1,25. Trabajamos con el cociente de las medias geométricas, ya que la variable principal, el área bajo la curva, o la secundaria, la concentración máxima, debemos transformarlas logarítmicamente previas a su análisis. Luego, al deshacer el intervalo de confianza para la diferencia de medias de la escala transformada a la original, pasamos de diferencia de medias logarítmicas a cociente de medias geométricas. La transformación recíproca nos devuelve ahora, sin embargo, un resultado que es ridículo. Es absolutamente impensable que la diferencia entre ambos grupos llegue a ser de 45 milímetros si tenemos en cuenta que las medias son de 4,7 y 3,5 milímetros. Luego, la transformación recíproca no está recomendada en el caso de intervalos de confianza para diferencia de medias. Al deshacer la transformación matemática, obtenemos un intervalo de confianza que no nos mide nada real, no es interpretable. Y con la transformación raíz cuadrada, aquí sí que ocurre un problema, y es que el intervalo de confianza, aunque podría parecer que se refiere a una diferencia de medias, vemos por un lado que está en contradicción con el valor de la significación, no incluye al cero entre sus límites y además la diferencia es muy inferior incluso a la que observamos de diferencia entre las medias aritméticas. Aquí hay una diferencia de 1,2 milímetros y este intervalo nos dice que va de 0 a 0,5. Luego realmente no somos capaces de interpretar los resultados. Esto nos deja con la conclusión de que la única transformación matemática que es factible en el análisis de datos, porque al deshacerla nos devuelve un intervalo de confianza interpretable, es la logarítmica y de hecho es muy utilizada en la investigación biomédica, tanto como para merecer un editorial en Statistics in Medicine que se llamaba la transformación logarítmica es especial, como la única que nos permite seguir trabajando con datos interpretables más allá de un simple valor de P. Y ya para terminar la sesión de hoy, vamos a hacer una breve síntesis de todos los métodos paramétricos y no paramétricos para una y dos muestras que hemos aprendido hasta ahora y posteriormente vamos a aplicar ese conocimiento a una serie de casos prácticos sencillos. Recordemos, a partir del diagrama de flujo que vimos en días anteriores, podemos saber qué método estadístico utilizar en cada circunstancia simplemente contestando a una serie de preguntas muy sencillas que nos llevan finalmente a un método estadístico. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Nos vamos a la primera pregunta y tenemos nuestros datos son cuantitativos. Hasta ahora hemos visto el análisis de variables cuantitativas, por lo que iríamos por esta rama. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que estamos estudiando? Asociación entre variables independientes o diferencias de los parámetros de las poblaciones origen de nuestras muestras respecto a algún valor preespecificado. Puesto que estamos trabajando con diferencias, vamos por este ramal. La siguiente pregunta es ¿diferencias en qué? ¿En dispersión o en localización? La pregunta de la dispersión hace referencia más que nada a la condición de homogeneidad de varianzas. No suele ser un objetivo en sí mismo, sino parte del análisis estadístico posterior de otros datos. Así que vamos por la rama de localización. Nos preguntamos si los parámetros en torno a los cuales se distribuyen nuestros datos, medias o medianas, tienen o no un determinado valor. Ahora llega una pregunta muy importante que es relativa al diseño de nuestro estudio. Si los datos que hemos recogido son única y exclusivamente una muestra que vamos a comparar con un parámetro de referencia que obtenemos externamente, dos muestras independientes o dos muestras relacionadas. Si vamos por aquí, muestras independientes o solamente una, la siguiente pregunta es ¿cuántos grupos tenemos? El tratamiento estadístico de un solo grupo, dos o tres o más, es diferente. Si vamos por este ramal, muestras relacionadas, lógicamente la pregunta es si tenemos parejas, tríos o más de tríos, es decir, dos, tres o más grupos. Bien, para la situación más pequeña, solamente una muestra, entonces avanzaríamos por aquí
y llegamos a una pregunta clave, que es naturaleza de la variable. Además de cuantitativa, tenemos que saber si sigue o no una distribución normal. Si la respuesta es que la prueba de Shapiro-Wilk es no significativa y el gráfico cuantil-cuantil, el gráfico de caja, etcétera, etcétera, no parecen indicar falta de normalidad, vamos a esta vía y acabamos ya en una última zona que nos dice que la prueba que queremos es la t-de-student para una muestra. Si la respuesta es que los datos proporcionan evidencia suficiente de que no siguen una distribución normal, vamos por la vía no paramétrica. Recuerden que los métodos no paramétricos no son estrictamente de distribución libre, están libres de la condición de normalidad, pero para que sean pruebas de medianas estrictamente, requieren que hagamos ciertas suposiciones sobre la distribución. En concreto, aquí es importante la asimetría. Si la causa de no normalidad es asimetría, yo no puedo utilizar un método basado en rangos y usaré la prueba de los signos para una muestra. Si la causa de no normalidad era, por ejemplo, la presencia de algún extreme outlier o fallos en la kurtosis, pero no asimetría, entonces utilizaremos un método basado en rangos, que es la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para una muestra. Si en vez de un grupo lo que tenemos son dos grupos independientes, entramos nuevamente en la pregunta paramétrico o no paramétrico. Recordemos que en este caso la normalidad se verifica dentro de cada grupo. Si vamos por vía paramétrica, aparece una pregunta adicional relativa a la homogeneidad de varianzas. De manera que si se cumple la condición de igualdad de varianzas, haremos una t-de-student para dos muestras independientes que tiene n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Por el contrario, si no se cumple la condición de homogeneidad de varianzas, si tenemos heteroscedasticidad, entonces modificamos la t-de-student, básicamente penalizando los grados de libertad con uno de dos métodos, el de Welch, que no hemos visto en clase, y el de Satterthwaite, que es el que sí hemos aplicado. En el caso de que la respuesta sea que en al menos una de las dos muestras la variable no parece seguir una distribución normal, iremos por la vía no paramétrica. Y de nuevo, puede que no estemos ante un método de distribución libre. Si queremos utilizar un método basado en rangos, tendremos que estudiar cuidadosamente la igualdad de las distribuciones, bien en dispersión, bien en asimetría y o kurtosis, es decir, examinaremos los gráficos de caja, los gráficos QQ, para comprobar si la distribución es similar en ambos grupos. Si tenemos distribución similar en ambos grupos, entonces utilizaremos un método basado en rangos, que SPSS llama método de Mann-Whitney, Stata llama prueba de Wilcoxon y que podemos resumir como prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Recordemos que esta prueba de Wilcoxon no es la misma que esta. Esta es rangos con signo de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney es la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Si las distribuciones son marcadamente diferentes en forma y o dispersión, entonces tenemos que utilizar un método no basado en rangos, que es la prueba de la mediana. Si la respuesta a esta pregunta es ¿cómo son mis datos? Es relacionados, entonces bajamos por este ramal, hemos visto la situación solamente de dos grupos y pasamos a la pregunta de paramétrico o no paramétrico. Recuerden, es muy importante, la normalidad no se estudia en ambos lados de la pareja de valores, en las dos muestras, sino en las diferencias de cada sujeto. Es decir, obtendremos una muestra de diferencias cuya normalidad valoraremos, como siempre. Prueba de Shapiro-Wilk, gráfico de caja, gráficos cuantil-cuantil, etc. Si la variable diferencias sigue una distribución normal, entonces iremos por la vía paramétrica, t-de-student para muestras relacionadas. En el caso de que la variable diferencias no siga una distribución normal, entonces, como antes, volveremos a plantearnos la asimetría como causa de la no normalidad de las diferencias. Si la variable es asimétrica, no usaremos un método basado en rangos, simplemente la prueba de los signos para muestras relacionadas. Y si la causa de no normalidad era diferente de asimetría, kurtosis elevada o ausencia de kurtosis o presencia de outliers, entonces utilizaremos un método basado en rangos, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
para 2 muestras. Ahora, con todos estos conceptos en la cabeza, vamos a hacer una serie de casos prácticos. Para esos casos prácticos vamos a utilizar una aplicación gratuita en la que yo estoy contribuyendo a su desarrollo, que es un Stat for Excel. Un Stat for Excel forma parte del proyecto de tesis doctoral de Diego Calavia Gil, al que yo dirijo. Se trata de una aplicación basada en Excel para Windows, funciona desde Office 2007, 2010 y 2013, diseñada para el aprendizaje de la estadística y el manejo de situaciones experimentales sencillas, como un acompañante rápido para poder realizar análisis estadísticos. Su manejo ha sido planeado que sea muy sencillo, solamente hay un único menú que nos traslada a las distintas hojas, aunque también podemos avanzar manualmente de hoja en hoja del libro. Si vamos a la siguiente hoja, Flowchart es el esquema que ya conocen, es el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y si avanzamos a una muestra, tenemos una hoja que ahora mismo está en blanco, por eso aparecen mensajes de error, no hay tamaño muestral, no hay nada. Solamente podemos escribir datos en la zona verde y los resultados aparecen aquí a la derecha en todo lo que está en blanco. Siempre que haya algo de color verde, podemos seleccionar. Donde intentamos escribir en una hoja protegida, para evitar la corrupción del código, esto no está permitido. Muy bien, si nos vamos a esta hoja de ejemplos, vamos a empezar con este. Supongamos que un laboratorio ha comprado un analizador automático de muestras que dice que analiza con alta exactitud, con alta precisión, los niveles de sodio en plasma. Pues para asegurarnos de ello, tomamos una solución patrón de exactamente 140 miliequivalentes litro, sacamos 30 alícuotas y los analizamos el contenido de sodio real que nos da la máquina. Copiamos estos datos, nos vamos al programa, hacemos clic derecho y mi consejo es, para evitar estropear los formatos, le damos a copiar valores. Pasado unos segundos, el programa nos presenta ya de manera interactiva las medidas de tendencia central, junto con el intervalo de confianza, las medidas de dispersión, las bisagras de Tukey, de las que no hemos hablado, que es una forma rápida de cálculo de los cuartiles y que se utilizan para el boxplot, las medidas de forma, asimetría, kurtosis, y también nos aparecen pruebas de normalidad. En primer lugar nos fijaremos en la de Shapiro-Wilk y luego la de D'Agostino-Pearson con sus dos componentes, asimetría y kurtosis. Recuerden que la prueba de D'Agostino es una combinada de ambas pruebas. Aquí tenemos un hueco en hipótesis nula para escribir el valor del parámetro con el que queremos comparar los datos. En este caso es, puesto que la solución patrón era de 140 miliequivalentes litro, queremos saber si esta muestra, por término medio, da resultados iguales a 140 o distintos. Escribimos 140. Bien, empecemos el análisis exploratorio. Aquí esta sección nos indica que no tenemos ningún outlier, ni leve ni extremo, y que los dos valores más bajos y más altos de la muestra son 134, 131, 146, 149. Vemos que todos están relativamente cerca de 140. Si queremos, podemos decir que nos presente solamente un valor o más valores de la muestra. Si pulsamos en este botón, nos aparecerá un boxplot al que le podemos pedir que nos presente las vallas interiores y exteriores o que no nos las presente. Para publicaciones yo casi prefiero que no las presente. El gráfico de caja nos muestra que efectivamente no hay ningún outlier, ambos bigotes miden más o menos lo mismo, hay un muy leve desplazamiento de la mediana hacia la base de la caja y este boxplot además nos presenta la media. Que la media y la mediana sean muy parecidas nos indica que nuestros datos siguen una distribución normal o que al menos son simétricos. Un poquito a la derecha tenemos el QQ-plot. El QQ-plot cuantil se calcula con tres métodos diferentes. El más usual, el que utilizan todos los programas, el de Van der Velde, el de Rankit es menos utilizado y el de Blom nos permite además obtener otra prueba de normalidad dependiente de este gráfico que se llama la prueba de Shapiro-Francia, que es más adecuada cuando los datos son leptocúrticos. En este caso la verdad es que nos da lo mismo porque la prueba de Shapiro-Wilk nos indica claramente que no
podemos rechazar, no debemos rechazar la hipótesis nula de normalidad. La prueba de Shapiro-Francia nos devuelve un resultado muy parecido. La prueba de asimetría, kurtosis y su combinada también nos dicen que no hay nada en los datos que nos impulse a pensar que falla la normalidad. Si en vez de un intervalo de confianza al 95 lo quisiéramos al 99, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar de la lista un alfa de un 1% para que su complementario, el nivel de confianza, sea 99. Puesto que estos datos eran números enteros, aquí tenemos un poco de precisión espuria. Hay más decimales de los que necesitamos. Es tan sencillo como bajarlos o subirlos utilizando funciones de Excel. Muy bien, si bajamos ahora un poquito, aquí aparece la prueba de TestStudent para una muestra. La media de nuestra muestra es 140,3, lo estamos comparando con una media de 140. Nos presenta el intervalo de confianza para la diferencia de medias, si no lo quiero el 99 sino el 95. Vuelvo aquí arriba y vuelvo a dejarlo como estaba antes. Y observo que este intervalo de confianza incluye al 0 entre sus límites. Extrapolada a la población origen de la muestra, la media poblacional está a una distancia de 140 de entre menos 1,14 miliequivalentes litro y más 1,74. Que el 0 esté incluido entre sus límites nos dice que no debemos rechazar la hipótesis nula. Después, un poco en imitación al estilo de Stata, nos presenta la prueba unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha y bilateral. En este caso, rechazaríamos el analizador, tanto si los niveles de sodio fueran inusualmente altos, por encima de 140, como si fueran inusualmente bajos, por debajo de 140. Luego, en realidad, la P que nos interesa es la de 2 colas, que coincide con el doble del más pequeño de estos dos valores. En este caso, el más pequeño es este, 0,336, por lo que nuestra P bilateral es 0,672. Juguemos un momento a ¿y qué habría pasado si hubiera fallado la normalidad? Simplemente avanzamos a la hoja de al lado, adyacente, que contiene los mismos métodos pero en no paramétrico. Ni siquiera tenemos que volver a copiar los datos, se leen automáticamente de la hoja anterior. Y vemos que hemos cambiado absolutamente el chip, de manera que ya no hablamos de media y desviación típica, sino que hablamos de mediana y amplitud intercuartil. Recuerden que les comenté que había 9 métodos para calcular los percentiles. Mi favorito es el 5, que es el valor que he dejado por defecto. En el caso de que la causa de no normalidad hubiera sido asimetría, para eso es importante estudiar tanto el boxplot como el cuckooplot. Recuerden, un patrón claramente curvilíneo y un gráfico en el que un bigote es muy cortito, el otro es más largo y la mediana está muy desplazada hacia un lado, nos hablaría de asimetría. En el caso de que hubiera asimetría, no podríamos utilizar la prueba de Wilcoxon. Si asumimos que no hay asimetría, entonces la prueba de Wilcoxon es adecuada y nos ha calculado las sumas de rangos positivos y negativos y nos presenta distintos valores de P. En este caso, como el tamaño muestral es 30, aunque en realidad hemos tenido que excluir los 4 valores que eran idénticos a 140 que no intervienen en el análisis, nuestro tamaño efectivo es 26, tenemos suficiente para una P asintótica cuya fórmula vimos el otro día, a través del cálculo de una Z. Es relativamente sencillo de calcular utilizando el algoritmo de Darlington el valor de P exacto que no tiene en cuenta la existencia de empates. Pero aquí tenemos una nota al pie que nos indica que más del 10% de mis datos están empatados, que quiere decir que mi probabilidad exacta está algo distorsionada. Si el tamaño muestral fuera realmente pequeño, pediríamos una prueba exacta que es computacionalmente intensiva y va a costar un cierto tiempo. No estoy muy segura de si con 26 lo calcula o no. Sí. Le ha costado unos segundos y vemos que efectivamente no es idéntica. La existencia del patrón de empates en nuestros datos ha modificado levemente la probabilidad exacta real, de acuerdo a la prueba de Wilcoxon, corregida para empates, es P igual a 0,704. Nuestra hipótesis nula era: estos datos provienen de una población cuya mediana es 140. Frente a la alternativa, estos datos no provienen de una población cuya mediana es 140, sino diferente. Por lo tanto, vamos a utilizar una prueba de 2 colas y nuestra conclusión será P exacta
P igual a 0,7, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si damos por buena la prueba de Wilcoxon porque no había asimetría, aquí a la derecha el programa nos presenta el estimador basado en rangos, que nos dice que extrapolada la población origen de la muestra, estos datos provienen de una población cuya mediana está entre 139 y 141,5. Vemos que la hipótesis nula, 140, es casualidad que valga aquí la muestra, la hipótesis nula está incluida entre sus límites, por lo tanto este intervalo de confianza me está diciendo lo mismo, no puedo rechazar la hipótesis nula. En el caso de que la causa de no normalidad hubiera sido por asimetría, habríamos avanzado hasta aquí y tendríamos la prueba de los signos con la significación asintótica y la exacta. En realidad la más adecuada es la P exacta, que nos dice que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esta muestra no tenemos evidencia para decir que no proviene de una población cuya mediana es 140. Si no podemos asumir simetría, entonces este intervalo de confianza no es válido y utilizaremos uno basado en la distribución binomial, un método robusto, que nos dice que extrapolada la población origen de la muestra, la verdadera mediana poblacional, con una confianza del 95%, está incluida entre 138 y 142. Es decir, que tanto si mis datos siguen una distribución normal como si no siguen, yo tengo herramientas para tomar la decisión de cuál habría sido el mejor método para mis datos. Muy bien, ahora vamos a pasar un ejemplo de dos muestras relacionadas. Simplemente cambiamos de pestaña. Está en blanco, preparada para los datos. Nos vamos a la hoja de ejemplos y vamos a ver una situación experimental claramente de autoemparejamiento. Hemos estudiado una serie de pacientes con enfermedad coronaria y medimos su consumo máximo de oxígeno antes y después de un programa de ejercicios. Copiamos los datos. Vamos de nuevo a un stat. Vamos al lugar correcto, la celda B1, clic derecho, pegado especial. Pasados unos segundos, el programa calcula automáticamente las diferencias. En este caso la mayoría tienen signo menos, así que vamos a darles la vuelta porque son más cómodas de interpretar las diferencias después menos antes para ver los aumentos en la capacidad. Y sobre la columna de diferencias tenemos el estudio descriptivo, la media, desviación típica, la asimetría, la kurtosis y las pruebas de normalidad. La prueba de Shapiro-Wilk claramente no significativa, lo mismo que la de D'Agostino-Pearson y sus componentes asimetría y kurtosis. Si echamos un vistazo al gráfico cuantil-cuantil, no se observa ningún patrón ni en forma de S ni de sigmoide, pero como el tamaño muestral es bastante pequeño, solamente 10 sujetos, sería difícil de ver. Vamos a pedir un boxplot, vamos a pedirlo aquí. Vemos que no hay nada en los datos que sugiera falta de normalidad. Parece haber una levísima asimetría, un bigote es más cortito que el otro y de hecho el coeficiente de asimetría vale 0,6, algo por encima de 0, pero siempre que la asimetría en valor absoluto sea inferior a 1 no es importante, así que tenemos una leve asimetría, pero no hay ni un solo outlier. Así que en principio nada en los datos se opone a que la distribución es normal. Vamos a la prueba de TED-Student para muestras relacionadas. Nos dice que la media después menos antes es 5,16. El error típico, tenemos el intervalo de confianza, que vemos que va de menos 0,63 a más 10,95. Como incluye al 0 entre sus límites, anticipamos que el resultado va a ser no significativo y de hecho la prueba bilateral nos devuelve una P de 0,075. En este caso, si hubiéramos estado dispuestos a asumir a priori que los resultados no deberían empeorar, es decir, que los resultados después del programa de ejercicios tienen que ser mejores o iguales pero nunca peores, podríamos plantearnos hacer una prueba unilateral que equivaldría a quedarnos con la mitad de la P y decir que el resultado es significativo. Para ello habría que calcular un intervalo con el 90% de confianza, que no incluye al 0 entre sus límites, indicando que para una P de 0,05 unilateral
el resultado es significativo. De nuevo, si por algún motivo hubiésemos sospechado de falta de normalidad de nuestros datos, habríamos recurrido a un método no paramétrico. Puesto que en este caso sospechamos levemente que hay algo de asimetría, podríamos plantearnos hacer un test de los signos. Vamos de todas maneras a ver todas las posibilidades. Podemos cambiar el método aquí. Tendríamos que la mediana de las diferencias es 4.8 y que la amplitud intercuartil va de menos 2.2 a más 9.3. Asumiendo que los datos fueran relativamente simétricos, haríamos una prueba de Wilcoxon, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas, que en este caso, como el tamaño muestral es muy pequeño, no nos vamos a fiar de la distribución asintótica y, como no hay empates, la verdad es que los valores de P exactos no corregidos para empates serán adecuados, aunque si queremos ser puristas, podemos comprobar que efectivamente en ausencia de empates, la P exacta corregida para empates y la P exacta son la misma, resultado no significativo. Si dividiéramos la P bilateral por 2 para quedarnos con la unilateral, porque queríamos hacer una prueba unilateral, vemos que el resultado es no significativo por poco, mientras que aquí nos había dado significativo. Recuerden que en el caso de variables normalmente distribuidas, los métodos no paramétricos tienen algo menos de potencia y aquí estamos viendo esta pérdida de potencia en acción. Mis datos son aproximadamente normales, aunque no sean perfectos, así que un método paramétrico me devuelve un resultado más significativo que un método no paramétrico. El intervalo de confianza, en concordancia con este resultado no significativo, incluye al 0 entre sus límites. Extrapolando a la población origen de esta muestra, la mediana de las diferencias va de menos 0.4 a más 10.4. Al incluir al 0 entre sus límites, el resultado es no significativo. Si hubiésemos decidido que la asimetría es tan importante como para afectar a la validez del test, entonces utilizaríamos la prueba de los signos para dos muestras relacionadas cuya P exacta unilateral es 0.17. Recuerden que este es un método muchísimo menos potente, pero más robusto. Solo lo utilizaremos cuando no hay más remedio. Y la prueba bilateral es bastante más alta todavía. El intervalo de confianza nos dice que extrapolando a la población origen de la muestra, la mediana de las diferencias está en algún lugar entre menos 2,4 y más 11,6. Observen que este intervalo, asumiendo simetría y rankeando los datos, es mucho más estrecho que este otro. El intervalo es más preciso. Y ya para terminar, vamos a ver un ejemplo del análisis de dos muestras independientes. Vamos a la hoja de ejemplos, marcamos con el ratón los datos. Se trata de los niveles de colesterol en dos tipos de pacientes, hipotiroideos y con síndrome nefrótico. Vemos claramente que son dos muestras independientes porque, en primer lugar, los tamaños muestrales son diferentes y luego no hay nada que nos diga que un paciente puede estar emparejado un hipotiroideo con un nefrótico o ser a la vez hipotiroideo y nefrótico. Copiamos los datos, volvemos a un stat, a la hoja de dos muestras independientes, copiamos los valores, esperamos unos segundos y vemos que la normalidad aparece para hipotiroideos por un lado y nefróticos por otro. Vamos bajando. Dentro del grupo de hipotiroideos vemos que ninguna de las pruebas parece sugerir falta de normalidad. En el grupo de nefróticos lo mismo. Si queremos estar más seguros, le echamos un vistazo al boxplot y aquí vemos realmente la utilidad de esta herramienta. No hay nada en los datos efectivamente que sugiera falta de normalidad, parece haber bastante simetría, no hay outliers, pero sí que observamos algo destacable. La altura de esta caja es más del doble que la otra, o en conjunto el rango de estos datos es muy superior al de estos datos. Aquí el rango es 102 y aquí el rango es 35.
La amplitud intercuartil aquí es 53, la altura de esta caja, y en este otro grupo la altura de la caja es 16. Sospechamos heterogeneidad de varianzas. Vamos a comprobarlo si bajamos un poquito más. El programa nos presenta por un lado la prueba de Leven. Recuerden, hipótesis nula, las dos varianzas son iguales, se cumple la condición de homoscedasticidad. Frente a la alternativa, las dos varianzas son distintas, no tenemos homoscedasticidad. Una prueba rápida consiste en el cociente de las desviaciones típicas, la mayor por la menor. Aquí la desviación típica mayor es 32.6, la más pequeña es 12.4, el cociente de ambas es 2.63. Siempre que el valor sea superior a 2, el programa nos lo marcará en rojo, indicándonos una diferencia marcada en desviaciones típicas. La prueba de Leven es significativa, lo cual unido a esto nos deja evidencia clara de falta de homoscedasticidad. Así que vamos a ver cómo haríamos la prueba de TDStudent. Puesto que tenemos varianzas desiguales, en el test entraremos por donde pone Unequal Variances, la prueba de Satterthwaite. La información está en esta fila. De haber tenido homogeneidad de varianzas, habríamos hecho la TDStudent convencional con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Como tenemos 23 datos, aquí hay 21 grados de libertad. Cuando hay heterogeneidad de varianzas, los grados de libertad se calculan con la fórmula de Satterthwaite y siempre nos va a dar menor que los totales y como mínimo el de la muestra más pequeña. Como la muestra más pequeña es de tamaño 10, los grados de libertad estarán comprendidos entre 9 y 21. Aquí nos ha dado 14. Esto lleva a una penalización tanto del intervalo de confianza como del test. En cualquier caso, si observamos el intervalo de confianza, vemos que incluye al 0 entre sus límites, lo que nos indica que implícitamente no podemos rechazar la hipótesis nula. Si nos fijamos en la prueba bilateral, vemos que la significación es 0.281, mayor de 0.05, en consonancia con el intervalo de confianza. No rechazamos la hipótesis nula de igualdad de las medias de ambos grupos. En el caso de que hubiera fallado la normalidad y teniendo presente que había una heterogeneidad muy importante de dispersiones, pasaríamos a los métodos no paramétricos. Recordemos que en ese caso reemplazamos media y desviación típica por mediana y amplitud intercuartil, la pareja de valores formado por el percentil 25 y el percentil 75. Tenemos 9 métodos, pero vamos a dejar el valor por defecto, el método 5 de Hinman y Fan, el método de Heysen, que es el más adecuado. A pesar de que sospechamos que no debemos utilizar el método de Wilcoxon-Mann-Whitney, vamos a verlo muy brevemente, simplemente para ver qué conclusión sacaríamos de él. La prueba nos devuelve una significación asintótica que no es del todo correcta, ya que tenemos en total menos de 25 datos, y nos devuelve una significación exacta, pero que no está corregida para empates, porque es fácil de calcular, es la de Blakesley y Dinesen. Sin embargo, si el tamaño total es inferior a 25 y vemos que tenemos empates, este valor de P puede verse comprometido por esa presencia de empates, así que vamos a verificarlo pidiendo una prueba computacionalmente más intensiva, una prueba exacta corregida para empates. Vemos que le cuesta unos segundos y nos la devuelve. Aquí tenemos la verdadera P exacta corregida para empates bilateral, P igual a 0.37, que es la que habríamos utilizado de haber fallado la normalidad, pero haber tenido dispersiones y formas similares en ambos grupos. Esta significación iría acompañada de un intervalo de confianza basado en rangos y que requiere distribuciones similares, que va de menos 16 a más 37. Extrapolada a las poblaciones orígenes de las respectivas muestras, la diferencia entre ambas medianas está en algún lugar entre menos 16 y más 37. Como se incluye al 0 entre los límites, no podemos rechazar la hipótesis nula en concordancia con lo que nos dice la P exacta corregida para empates. De todas maneras, recordemos, sería una mala decisión utilizar la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney porque teníamos una diferencia clara de dispersiones visible en el gráfico de caja. Así que bajaríamos a la prueba de la mediana, que se limita a
dicotomizar todos los datos basándose en la mediana de los 23 datos. La mediana de todos los datos es un nivel de colesterol de 213. Ahora cuenta dentro de cada grupo cuántos están por encima y por debajo de dicha mediana. Ha dicotomizado los datos en positivo o negativo, por encima o por debajo, y nos devuelve un H cuadrado, que es una significación asintótica, o algo que no vimos en su momento en los apuntes, la posibilidad de una P exacta, que se llama prueba exacta de Fisher. De todas maneras, siempre que tengamos un mínimo de 10 sujetos por grupo, es mejor utilizar la significación asintótica porque la exacta se vuelve demasiado conservadora. En cualquier caso, la P mayor de 0.05 hace que no podamos rechazar la hipótesis nula. Y el intervalo de confianza robusto, calculado con el método de Bonnet y Price, no requiere igualdad de distribuciones, no rankea los datos, va desde menos 16.2 a más 45.2. Nos dice, extrapolando a la población origen de las respectivas muestras, la diferencia entre la mediana de ambas poblaciones está en algún lugar entre menos 0,16 y menos 16 y más 45. Puesto que se incluye al 0 entre sus límites, los resultados, en consonancia con la significación asintótica, nos dicen que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Bueno, ya han visto cuál es la manera de trabajar cuando tenemos datos reales, ir tomando decisiones para escoger en cada momento el método más adecuado. Y con esto hemos terminado el tema de hoy. Hasta la semana que viene.